Buenas tardes. Esta es una clase de geometría analítica, de geometría 2, en la cual vamos a explicar cómo obtener la forma normal de la ecuación del plano. ¿Bien? Para entender esta clase hay que saber algunas cosas, hay que haber visto clases anteriores, y puse aquí un pequeño, bueno, no tan pequeño recordatorio, y bueno, luego vamos a explicar qué es esto de la forma normal. Bueno, antes de ver esta clase hay que haber visto la clase de la ecuación general del plano. ¿Bien? Entonces, si uno vio esa clase, después va a poder comprender los conceptos que aquí se aplican. En general, para entender el procedimiento hay que saber lo que son los cosenos directores. Recuerden que si ustedes tienen, este es el espacio, y si tienen una recta en el espacio, esta recta está flotando en el espacio, por decirlo de alguna manera, y conocen dos puntos, un punto 1 y un punto 2, ¿bien? Que tienen, cuando digo conocen los puntos, quiere decir que conocen las coordenadas de los puntos. Entonces, la dirección de una recta en el espacio se establece por medio de los cosenos directores. Esto ya se vio en clases anteriores. Y los cosenos directores se calculan, los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores, que a su vez son los ángulos que forma la recta con cada uno de los semiejes positivos coordenados, que en este caso son tres, el x, el y y el z. El ángulo formado con el eje x es el alfa, el ángulo con el eje y es el beta, y el ángulo formado con el semieje positivo z es el cano. ¿Bien? Los cosenos de esos ángulos son los cosenos directores y son los que determinan la dirección de una recta en el espacio. Para calcular los cosenos lo que tengo que hacer es restar las coordenadas de los puntos, coordenadas en x, en y en z, y dividirlo por la distancia entre los dos puntos. Recuerden que la expresión que me permite calcular la distancia de dos puntos en el espacio es esta. ¿Bien? ¿Qué más hay que acordarse? La relación fundamental de los cosenos directores es coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Es el similar a la relación fundamental de la trigonometría en el plano. ¿Bien? ¿Qué más hay que acordarse? Este va primero y este después, si me acordé después de este. Lo que son los números directores. Los números directores son números que son proporcionales a los cosenos directores y cumplen la misma función. Es una terna de números que sirve para determinar analíticamente la dirección de una recta en el espacio. Los números directores, para los cuales, lo que están viendo esto tienen que haber visto ya la clase de números directores, se acordarán que existen infinitas ternas de números directores, y una de ellas, una fácil de obtener, es restar las coordenadas de los puntos, y ahí vamos a tener una terna de números que son los números directores. ¿Bien? Y estos números son proporcionales a los cosenos directores, porque las diferencias de las coordenadas se pueden obtener multiplicando los cosenos directores por d, y d sería, en este caso, la constante de proporcionalidad. ¿Bien? Y la última cosa que hay que acordarse para entender esta clase es que si tenemos dos rectas en el espacio, ahí flotando en el espacio, y son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados, y cada una de estas rectas, recta 1 y recta 2, L1 y L2, pónganle los nombres, cada una tiene su terna de números directores, ¿bien? Entonces la suma de los productos de los respectivos números directores da 0. Eso es lo que se conoce como condición de perpendicularidad de rectas en el espacio. Si todo eso sabemos, entonces vamos a poder entender cómo obtener la forma normal de la ecuación de un plano. ¿Bien? Entonces, aquí hicimos un dibujo. Se ve como un triángulo, pero este triángulo es una porción de un plano que está inclinado de esta manera y que corta a los planos coordenados en estas rectas, que no les quise poner las ecuaciones para no complicar el dibujo. ¿Bien? Pero este plano, así como está, espero que se entienda el dibujo, no pasa por el origen. ¿Bien? ¿Qué más tiene este plano? Hay un segmento, este es un segmento OP1. P1 es un punto fijo del plano. ¿Sí? Cuando ustedes van a encontrar analíticamente la ecuación de un plano, para determinar un plano, es necesario conocer un punto del plano. Y ese punto debe ser conocido. En este caso es el punto 1. Pertenece al plano. X1 y 1Z1. ¿Bien? Y el segmento OP1, el que une el origen de coordenadas
con este puntito es un segmento perpendicular. ¿Bien? O sea que aquí, no quiero hacer rayas en mi dibujo, pero el ángulo que forma el plano con este segmento, con el segmento OP1, es un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Por supuesto que yo acá nombré primero el punto, pero aquí va primero el segmento. O sea, primero determinamos el segmento perpendicular, y el punto conocido es la intersección de ese segmento con el plano. Pero que se entienda este trabalengua. Aquí hay una P minúscula. Esa P minúscula es la longitud de ese segmento. ¿Sí? Es un número positivo, es una longitud. ¿Sí? Y es esa P minúscula que está ahí. ¿Qué otro dato tiene este dibujo? Un punto Q, que es un punto variable, pero es un punto del plano. ¿Sí? O sea, este punto puede ser cualquier punto del plano. Pero es un punto variable, por lo tanto sus coordenadas son x, y, z directamente, coordenadas genéricas. ¿Bien? En álgebra, ¿no? Cuando uno les pone subíndices a las coordenadas, entonces son datos, son valores específicos de x, de y, de z. O sea, x1 y 1z1 son conocidos. Lo mismo pasa aquí con x2 y 2z2. Se supone que son coordenadas conocidas. Y cuando uno les pone x, y, z nada más, bueno, son variables. ¿Bien? Esto quiere decir que este punto puede cambiar. Entonces, vamos a determinar los cosenos directores de este segmento y luego vamos a determinar los números directores del segmento P1Q, que es un segmento que une estos dos puntitos. ¿Bien? Lo podemos dibujar si quieren ahí. ¿Bien? Segmento P1Q. Entonces, miren, ¿cómo se determinan los cosenos directores de este segmento? Aquí vimos que para determinar los cosenos directores tenía que tomar dos puntos, restar sus coordenadas y dividirlo por la distancia que los separa. Aquí voy a tomar el punto OP1, voy a tomar el punto 1 y el origen, esos son los dos puntos. Voy a restar sus coordenadas, como las coordenadas del origen son 0, 0, 0, entonces la resta de las coordenadas va a quedar directamente x1 en este caso, y 1, z1, ¿sí? O sea, directamente la coordenada del punto, porque cuando le resto el 0 me queda exactamente igual. Y esto va dividido por la distancia, pero la distancia es esa P minúscula, es la longitud de ese segmento. Entonces, P. Esas es P minúscula, ¿sí? Esas son las expresiones de los cosenos directores de ese segmento. ¿Bien? De aquí voy a tener que despejar x1, y1 y z1. Entonces me va a quedar x1 igual p por coseno de alfa, y 1 va a ser p por coseno de beta, y z1 va a ser p por coseno de alfa. ¿Bien? Entonces tengo eso. Ya determiné los cosenos directores de este segmento. Ahora voy a determinar los números directores de este segmento. Recuerden que los números directores, para determinar una terna cualquiera de números directores de un segmento, todo lo que tengo que hacer es restar sus coordenadas. ¿Bien? Entonces, para determinar los números directores de este segmento, voy a restar las coordenadas. Esta menos esta y esta menos esta. Por lo tanto, va a quedar x menos x1, y menos y sub 1, z menos z1. ¿Bien? Ahí tengo. Ahora vamos a borrar aquí abajo. ¿Sí? Esto ya no hace falta. Bueno, sacamos esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Qué sabemos ahora? Este segmento OP1 es perpendicular al plano y este segmento P1Q está en el plano. Por lo tanto, estos dos segmentos son perpendiculares. Entonces voy a poner como, aquí voy a hacer una línea así, ¿sí? Para que no se confundan, como el segmento OP1 es perpendicular, eso significa perpendicular a P1Q, bien, entonces se tiene que cumplir la condición de perpendicularidad. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad? Que los productos, la suma de los productos de los respectivos números directores tiene que dar 0.
Así que los números directores de este segmento, del OP1, ¿bien? Yo tengo los cosenos directores actúan como números directores si uno quiere, ¿bien? Porque sería como si la constante de proporcionalidad fuera 1. Espero que se entienda eso. Entonces, estos son los números directores, los cosenos y los números al mismo tiempo del segmento P1. Estos son los números directores del segmento P1U. Cuando haga, voy a escribir la condición de perpendicularidad y va a quedar así. Coseno de alfa por x menos x1 más coseno de beta por y menos y sub 1 más coseno de gamma por z menos z1 igual a 0. ¿Qué es esto que escribí acá? Son la suma de los productos de los respectivos números directores de este segmento y de este segmento que son perpendiculares. Pero resulta que x1, y1 y z1 tienen estas expresiones. Entonces ahora voy a reemplazar estas expresiones ahí. Entonces va a quedar coseno de alfa por x menos p por coseno de alfa más coseno de beta por i menos p coseno de beta más coseno de gamma por x menos p. Estoy quedando sin espacio. Coseno de gamma. Ese es el problema de los pizarrones pequeños. Bueno, igual a 0, ¿no? Pongo aquí. Igual a 0. ¿Okay? Reemplacé x1, y1 y z1 por estas expresiones. Ahora voy a distribuir, ¿sí? Voy a multiplicar coseno de alfa por x, coseno de alfa por p por coseno cuadrado de alfa, ¿bien? Y voy a ordenar. ¿Bien? Esto va a quedar así. Coseno, se mueve el pizarrón, de alfa por x, más coseno de beta por y, más coseno de gamma por z, menos p por... Ahora explico esto, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que puse aquí? Coseno de alfa por x está acá. Después tengo coseno de alfa por y acá. Coseno de beta por y, perdón, y coseno de gamma por... acá me equivoqué, es z, ¿eh? Aquí yo puse x es z, discúlpeme. Z menos, ¿sí? Coseno de gamma por z porque es z menos z1, ¿sí? Ojo con eso. Bien, coseno de gamma por z está ahí. Luego hice coseno por coseno es coseno cuadrado, acá coseno de beta cuadrado, coseno de gamma cuadrado, y todos quedan multiplicados por p, así que lo que hice fue factoriar p. Bien, entonces me quedó de esa manera. Esto que está aquí, acá voy a usar otro color, esto, ya lo borré del recordatorio, pero esto vale 1, porque es la relación de los cosenos directores, ¿bien? Relación fundamental. Por lo tanto, si hacemos que esta expresión valga 1, entonces va a quedar lo que se conoce como la ecuación, la forma normal de la ecuación del plano. La voy a escribir nuevamente. Coseno de alfa por x más coseno de beta por y más coseno de gamma por z menos p igual a 0. Vamos a hacer un cuadrito. Ahí, ¿bien? Miren, esta, mis queridos alumnos, es la forma normal de la ecuación del plano. X y Z son las coordenadas de todos los puntos que pertenecen al plano, ¿sí? Eso es la variable. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son los cosenos directores del segmento perpendicular al plano, ¿sí? Que pasa por el origen. Y P es un número positivo y es la longitud de ese segmento. Espero que se haya entendido algo. Hasta luego.